a la palabra de Dios. Dijimos entonces que vamos a hablar de redención. Vamos a hablar de redención. La redención, entonces, en este capítulo la encontramos de una manera extraordinaria, la encontramos de una manera bien definida por el apóstol Pablo. Pablo escribe aquí entonces con respecto a la redención y Pablo entonces nos describe todos estos versículos de la palabra del Señor, describen entonces desde el verso 22 incluso hasta prácticamente finalizar el capítulo 3 de Romanos. Pablo nos describe lo que es la redención y cómo la redención es entonces o llegó a ser una realidad en la vida del creyente. Miren lo que Pablo dice: siendo justificados gratuitamente. Eso realmente es importante asumirlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Aleluya. Es la gracia la que funciona aquí, es la gracia la que se da aquí para nuestra redención. Acuérdense que este es el evangelio de la gracia. Este es el evangelio del perdón. Este es el evangelio de la reconciliación. Este es el evangelio que Dios ha dado para que nosotros a través de él podamos ser salvos. A través de él podamos glorificar al Señor. A través de él podamos bendecirle, pero sobre todo a través de esa gracia podamos ser salvos. Podamos entonces decir, testificar y proclamar la salvación de Dios en nuestras vidas. Este evangelio que el Señor nos ha dado es el evangelio, como dice Pablo en otra porción, de toda gracia. Es el evangelio que nos ha puesto delante de Dios y nos ha establecido como sus hijos. Nos ha hecho sus hijos y ese hacernos sus hijos es un asunto gratuito de Dios. En uno de los audios que les envié hace unos días, les enseñaba que la justificación es un acto jurídico de Dios. Es un acto jurídico de Dios. ¿Qué realmente es lo que Pablo está diciendo? Cuando nosotros fuimos a ser acusados, cuando fuimos ante esa corte y teníamos un acusador, teníamos alguien que nos acusaba como gente que debíamos pagar, entonces apareció Dios. Escuche esto. Apareció Dios. Ese día de esa corte, ese día que se hizo esa acusación, entonces apareció alguien que se estableció, escuche esto, que se estableció como nuestro abogado y nuestro juez. Abogado y juez. Eso legalmente no puede ser. En cualquier corte, en cualquier audiencia, para condenar a un acusado, no es posible que el juez sea el mismo abogado. Eso sería totalmente salido de contexto, totalmente imposible de que eso se dé. Pero en este caso, él hizo de juez y de abogado. Así que era imposible que usted y yo saliéramos condenados de esa audiencia de condenación. Cuando se nos pretendía declarar condenados, cuando se nos pretendía declararnos a nosotros definitivamente acabados, ahí apareció Dios y nos regaló su misericordia, nos regaló su favor, nos regaló su veredicto. Digo entonces, la justificación es un acto jurídico de Dios
en el que Dios es capaz, solo Dios puede declarar inocente al culpable. Escuche eso, inocente al culpable. No, no es que nosotros éramos inocentes, sino que siendo culpables, Dios en su justicia fue capaz de declararnos inocentes. ¿Cómo se dio esto? Entonces, usted encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, usted encuentra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que cuando usted y yo estábamos a punto de que se nos diera la sentencia de condenación, la sentencia que nos declaraba culpables, que nos declaraba dignos, éramos reos de muerte, apareció, entró él por la puerta de la justicia y entonces detuvo ese juicio, detuvo esa audiencia y él dijo, un momento, yo me pongo por él, yo pago su deuda, yo pongo mi piel, yo pongo mi carne, yo pongo lo que soy para que él salga justificado. Yo no sé si usted quiera darle un aplauso al Señor Jesús, pero realmente eso es grande. Eso es extraordinario. Él hizo eso por nosotros. Él se humilló, él se humanó. Dice entonces Isaías, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de mi paz, lo que yo tenía que recibir, los 40 azotes menos uno, más todo ese camino de agonía desde Jerusalén o desde la casa de Pilato hasta el monte de la Calavera, ese camino lo teníamos que recorrer usted y yo, pero no lo hicimos porque él lo hizo en cambio de nosotros. Él nos se personificó, él nos representó, él asumió nuestra culpa y entonces nos representó en ese juicio y por eso Pablo entonces puede decir con contundencia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Aquí aparece entonces la palabra redención, que es en Cristo Jesús. Escuche, Cristo Jesús es el precio. Cristo Jesús es la dote. Cristo Jesús es el pago que se dio para que tú y yo fuésemos salvos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como pago. Esa palabra propiciación quiere decir como pago. Él pagó nuestro rescate. Dios puso a su Hijo para que nuestro rescate se diera por medio de su sangre, por medio de la fe en su sangre. Aleluya. Cuando habla por medio de su sangre y por medio de esa fe, está implicando que se tuvo que entregar una vida, se tuvo que donar una vida para que usted y yo entonces viviésemos en esta mañana, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios ignoró todo lo que usted hizo, ignoró todo lo que yo hice, todas nuestras perversidades, todas nuestras maldades. El Señor las ignoró y entonces nos redimió. Alabanzas al Señor. Nos redimió de nuestros pecados, nos redimió de nuestras maldades, nos redimió de nuestras culpas, nos redimió de nuestros hechos. Aleluya. Nosotros en ese estado éramos esclavos. Eso era lo que éramos unos esclavos. Este señor que nos tenía, que nos estaba acusando, además de tenernos esclavos, nos acusaba de pecado, nos acusaba de perversidad,
nos acusaba de maldad, nos acusaba de ofensa, y entonces estábamos en una situación muy desventajosa. Era imposible que nosotros pudiéramos hacer algo por nosotros, porque lo primero era que éramos esclavos y el que nos estaba esclavizando era el mismo que nos acusaba. Dígame entonces qué corte no va a oír a esa persona, pero resulta que él se equivocó de sala. Él se equivocó porque a la audiencia donde él entró a acusarnos había un señor juez que a la vez de ser nuestro juez es nuestro abogado, y por eso salimos en libertad. Por eso fuimos salvos y declarados justos, porque ese juez y ese abogado está a nuestro favor. Éramos esclavos, claro que sí, nos tenía el diablo cautivos, pero el Señor, dice Pablo en el 6:20 de la primera de los Corintios, porque habéis sido comprados por precio de sangre. Hermano, glorifique a Dios por ello, glorifique a Dios en su cuerpo, aleluya, porque la sangre de Jesucristo fue el precio que tuvo él que pagar para que usted y yo fuésemos salvos. El mismo apóstol Pablo rectifica esto o ratifica esto en la primera de los Corintios, el 7:23, porque por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No se hagan esclavos otra vez, porque ustedes fueron comprados a precio de sangre. Por ustedes hubo que pagar un precio muy alto. Por ustedes hubo que dar una vida completa, una vida de santidad, la vida de un ser que no había cometido culpa, que no había pecado. Él se hizo por nosotros pecado. Él se hizo por nosotros pecador, para que usted y yo hoy disfrutemos de la grandeza de la salvación, disfrutemos de las grandezas de su gracia, disfrutemos de la grandeza de su gloria, podamos hoy con tranquilidad llamarnos hijos de Dios. Aleluya, hijos de Dios. Ese es el resultado de la redención. Alabanzas al Señor. ¿Cómo se redimía una persona? Nosotros estábamos en el mercado de esclavos. Escuche esto. Estábamos en el mercado de esclavos. ¿Realmente qué es el mercado de esclavos históricamente? Desde tiempos antiquísimos se había entonces establecido el mercado de esclavos. La gente compraba, compraba hombres y mujeres y los vendían en otras plazas. Eso lo ve ustedes desde José. José, el hijo de Jacob, ya entró en esa negociación. Acuérdense que sus hermanos lo vendieron a una caravana que pasaban y que iban a Egipto, y ellos lo compraron y en Egipto lo vendieron. O sea, uno compraba esclavos y podía comerciar con esclavos. Usted decidía si lo dejaba como esclavo para su hacienda, si lo esclavizaba, o simplemente si usted se convertía en un negociante de esclavos y entonces usted compraba y vendía esclavos. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, cuando el Señor nos redimió, éramos esclavos, estábamos de amo en amo. Y usted por eso se dará cuenta que hay gente que es esclava de todo, es esclava del cigarrillo, es esclava de la droga, es esclavo de la pornografía, es esclavo del licor, es esclavo de todo, porque ha sido vendido de amo en amo y toda su vida ha estado esclavo de algo, incluso esclavo de la enfermedad, esclavo del pecado. Entonces, eso éramos nosotros vivíamos en ese estado. Uno nos compraba y el otro nos vendía, e íbamos así de un lado para otro, éramos esclavos. Nos encontraron y nos llevaron a la plaza de esclavos. Había un lugar, había una plaza donde quien necesitaba comprar esclavos, entonces iba y buscaba allí y escogía el esclavo que mejor le convenía, el más joven, el más fuerte, dependiendo también de su capacidad económica. Él iba allí y negociaba los esclavos que quisiera,
el que más le gustara, el que le representara mejor y mayor ganancia. Entonces, en la plaza de esclavos se compraban los esclavos, se negociaban los esclavos, se hacía canje con los esclavos. El estado era deplorable, deplorable, porque el esclavo tenía pues todas las desventajas respecto a su amo, tenía que hacerle caso en todo, eran maltratados duramente, y cuando el esclavo ya se hacía viejo, entonces al esclavo lo ponían en un lugar aparte, en donde ya estaban los esclavos viejos y los esclavos enfermos, los esclavos que no producían, y les empezaban a racionar la comida porque no merecían ni siquiera darles de comer porque ya no producían. Entonces estaba ese lugar en donde estaban los esclavos que ya estaban malheridos, que estaban enfermos, que estaban viejos, que ya no producían para ese amo. Entonces ahí estaban los esclavos, y este señor, este amo, este que nos compró, vino a la plaza de esclavos, pero él no compró esclavos jóvenes, no compró esclavos fuertes, no compró esos esclavos que representaban para él ganancia, sino que él fue a ese lugar donde estaban los enfermos, donde estaban los que ya no servían, los que ya estaban desechados por la sociedad y por el mercado de esclavos. Él fue allá donde estaba lo más bajo, la escoria de la humanidad, y él preguntó por esos esclavos y compró esos esclavos. Cualquiera que no supiera y que no conociera el plan de Dios, seguramente se burlaría y diría: pero a este, ¿qué le pasa? Es un novato en comprar esclavos. ¿Cómo va a ir a invertir su dinero en esclavos que están para morirse, que están llagosos, que están enfermos, que no tienen fuerza, que perdieron ya su juventud? ¿Cómo va a ir a comprar esos esclavos? Y parece que entonces el reino de las tinieblas se burlaba de esa inversión que Dios estaba haciendo, porque compró la escoria, lo vil del mundo, dice Pablo, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Aleluya. Y él dio su vida por eso que ya no servía, por eso que ya la sociedad había desechado, por eso que era la escoria del mundo. Dios lo compró a precio de sangre, puso en propiciación a su hijo y dijo: yo entrego esta vida joven, yo entrego a este que no tiene ninguna tacha, lo entrego por esos que no sirven para nada, esos que la sociedad ya despreció, esos que la sociedad ya desahució, a esos que no se les da esperanza de vida, esos que huelen mal, esos que tienen su pelo revuelto, esos que tienen sus ropas andrajosas. Yo doy mi vida por ellos. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesús? Qué bendición de Dios que nosotros tenemos. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces ahora cambiamos de amo. Diga gloria a Dios, diga: yo tengo un amo nuevo. Gloria a Dios, cambiamos de amo. Este que teníamos nos maltrataba, nos daba látigo, nos insultaba, nos menospreciaba, nos hacía sentir muy mal, no valíamos nada para él. Y entre mejor le servíamos, más mal nos trataba, más enfermedades teníamos, más estábamos en la miseria, y entre más nos entregábamos, éramos más esclavos, éramos más miserables, teníamos menos valor, nos desgastábamos cada vez más. Pero este amo que nos compró ahora, él nos llevó a su palacio, nos llevó a su casa, nos sentó en su mesa. Aleluya. Nos puso en su mesa, nos sirvió en su mesa, nos puso un vestido nuevo, nos puso anillo, nos bañó y nos ungió con su perfume. Aleluya, curó nuestras heridas, sanó nuestra llaga. Oh, me vendó todas las heridas que habían en nuestra vida y nos ungió con aceite fresco.
y entonces ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y nos hizo sentar con los príncipes del pueblo y ahora nos sentamos a su mesa. Eso es lo que usted está haciendo ahora, sentado a la mesa de su amo. Antes usted tenía que comer algarrobas allá afuera, pero ahora está sentado a la mesa de su amo. Te ha bañado, te ha limpiado, te ha purificado, te ha quitado esa hediondez del pecado, te ha sanado esas llagas y esas heridas que el pecado te había producido, y ahora entonces estás bonito, estás bien, tienes salud, estás alegre, vales en la sociedad, eres alguien dentro de la sociedad. Ese comprador extraordinario nos compró, aleluya, no nos puso por allá en un lugar aparte, sino que nos llevó a su casa, a su palacio, y no nos sirve por allá detrás de la casa, sino que nos hace sentar a su mesa para que comamos con él, aleluya, para que vivamos y nos deleitemos con él, comamos de esos manjares y de ese pan de vida que él sabe dar, aleluya. Nos hizo ver diferentes. Aleluya. Ahora tenemos un nuevo amo. Gloria a Dios. Y su nombre es Jesucristo. Ahora tenemos un amo extraordinario. Como decimos a veces cantando, yo tengo un amigo que me ama. Yo pudiera decir, tengo un amo que me ama, que no me maltrata, que no me ultraja, que no me trata a las patadas, que no me hace sufrir, que no me explota, que no me subyuga. Tengo un esclavo que me trata bien, un esclavo que me hace sentir no como esclavo. Tengo un Dios, un amo que no me hace sentir como esclavo, sino que me hace sentir como su hijo. Aleluya, gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor Jesucristo. Entonces, mire qué realmente fue lo que pasó. Dije que entonces Dios, a través de Jesucristo, fue a la plaza de esclavos, allá donde estaba todo el mercado de esclavos, pero no se quedó ahí en la plaza donde estaban los esclavos fuertes, sino que se fue al otro lugar donde estaba la gente desechable, los que ya no servían, por los que ya no ofrecían un peso, a aquellos de quienes su amo ya no quería invertir ni siquiera la comida, ya no querían dar nada por ellos porque eran la escoria, estaban enfermos, tenían llagas, tenían heridas, sus lomos estaban maltratados, estaban llagados, estaban viejos, pero entonces el Señor fue allí y nos compró, hizo el agorazo. La palabra agorazo en el griego significa comprar en el mercado. Él nos compró en el mercado. Él fue allí y entonces pidió lo más raquítico, lo más vil que había, e invirtió su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros, y no solamente la entregó, sino que nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Señor nos compró allá, en ese lugar donde no valíamos nada. Allí nos compró, agorazo, significa comprar en el mercado. Pero no solamente nos compró y no nos siguió negociando, porque la dinámica era que yo compraba y seguía en el negocio de esclavos, y entonces canjeaba esclavos por comida, canjeaba esclavos por dinero, canjeaba esclavos por otros esclavos, canjeaba esclavos por propiedades, canjeaba esclavos por ovejas, canjeaba esclavos por diferentes cosas, o simplemente los ponía a mi servicio, los esclavizaba, los maltrataba y los hacía trabajar duro día y noche porque eran mis esclavos. Pero este Señor nos compró.
Este Señor nos vistió, nos puso ropa nueva. Este Señor nos ungió con aceite fresco. Este Señor nos puso anillo en la derecha. Este Señor nos hizo sentar en su mesa. Y este Señor, escúcheme iglesia, este Señor nos puso un anuncio en la frente que dice: propiedad privada, no se venden, no están en venta, son santidad para Jehová. Ustedes son una nación santa, ustedes son pueblo adquirido por Dios y ustedes no están en venta. Y entonces ahora los otros compradores y los otros negociantes de esclavos nos comenzaron a ver jóvenes, rozagantes, bonitos, nos comenzaron a ver gorditos otra vez, nos comenzaron a ver que valíamos la pena y empezaron a hacer ofertas por nosotros. Pero el Señor, el amo que tenemos ahora, nos puso un aviso que dice: no están en venta, son propiedad privada, son mi especial tesoro, son mi nación santa, son mis hijos amados. Aleluya. Así que ni se atreva a tocarlos, porque esa es mi heredad. Eso se llama exagorazo. Exagorazo es sacar del mercado, no continuar vendiendo, sino que Él nos compra y nos saca de la plaza de esclavos, nos saca de ese lugar nauseabundo, nos saca de ese sitio terrible y humillante y nos lleva a su palacio, nos lleva a su casa, aleluya, y nos establece allí como sus hijos, nos hace parte de su herencia, nos sirve en la mesa, nos coloca allí a comer como príncipes de Dios. Aleluya. Yo no sé si sientas alabar al Señor, si sientas decirle algo, pero si usted piensa dónde te encontró el Señor, te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Él nos hizo libres. Ahora usted y yo somos libres para su honra y su gloria. Alabe al Señor Jesús, alabe al Señor Jesús, alabe al Señor de gloria, alabe su nombre para siempre. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios extraordinario, es un Dios que salva, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos perdona, es un Dios que nos hace sentir como sus hijos, es un Dios que nos ha llenado de bendición y de herencia y nos ha puesto entre los santificados. Es un Dios que todos los días vela por nosotros, que nos trata como sus hijos, que nos hace sentir herederos de la patria celestial. Entonces ahora este Señor nos tiene bien vestidos, nos tiene bien perfumados, nos tiene gorditos, bonitos, gloria a Dios, aleluya, y dice: no los vendo, son mi especial tesoro, son mi propiedad privada, son mis hijos, son mis amados, son mi real sacerdocio, son mi nación santa. No están en venta, aleluya. Oh, gloria a Dios, qué extraordinario Dios que tenemos. Y entonces no solamente ya no nos vende, ya no nos pone en la plaza de la vergüenza, en la plaza de la humillación, en la plaza de la escoria humana, sino que entonces ahora dice: ni siquiera yo los quiero esclavizar. Ustedes son libres. Ahora ustedes pueden irse, son libres porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os comprare en la plaza de esclavos, seréis verdaderamente libres. Esto es Lutro. Lutro es la expresión que declara para mí libertad. Lutro es la palabra que me suelta, que rompe las cadenas y que me declara a mí libre de pensamiento, libre de acción, libre físicamente. Y eso fue lo que Jesús le expresó a sus discípulos. Les dijo: ustedes váyanse también, ustedes son libres. Pero Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Aleluya. ¿A quién iremos? Si usted es el único que nos da manjares, si usted es el único que nos sirve comida fresca, si usted no nos hace comer algarroba, si usted no nos da látigo, si usted no nos da juguetes, si usted no nos da de puntapiés, si usted no nos rompe la cabeza, si usted no nos maltrata las espaldas, ¿a quién iremos si solo tú tienes? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nadie nos había amado como tú. Nadie nos había hecho sentir como nos sentimos en ti. Nadie nos había demostrado amor de Padre. Nadie nos había acogido con esos brazos de misericordia. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién? Aleluya. 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 Imposible, imposible que nos vayamos de un lugar que sentimos amor, que sentimos misericordia, que sentimos que tenemos valor, que sentimos que somos alguien, que sentimos que alguien extraordinario nos ama. Lutró, somos libres. Y ese lutró en realidad, en acción, entonces es apolutrosis. Apolutrosis. Y apolutrosis es redención. Redención. Él nos hizo libres. Somos redimidos. Él nos compró. Nos hizo su propiedad, pero decidió dejarnos libres. Y por eso el que está en Cristo es un ser libre, libre. ¿Y sabe por qué usted no peca? Porque usted es libre. ¿Y sabe por qué usted no está en la droga? Porque usted es libre. ¿Y sabe por qué usted no está en el alcoholismo? Porque Dios te hizo libre. ¿Y sabe por qué no estás en la pornografía? Porque Dios te hizo libre. ¿Y sabes por qué no estás en una cárcel, en un hospital? Porque Dios te hizo libre, iglesia. Dios te hizo libre. Y ahora solo nos queda servirle, adorarle, bendecirle, glorificarle, amarle con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente. Aleluya, como lo veíamos el martes. ¿Qué pide Dios de ti, oh Israel, sino que le ames, que le sirvas, que lo obedezcas, que lo sigas con todo tu corazón y con toda tu mente? Solo eso quiere Dios de nosotros, mis amados. Solo eso pide Dios de nosotros. Aleluya. Nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos nuevas criaturas en Él. Alabanzas al Señor. Yo no sé si usted sienta hacer algo para Él, decirle algo a Él en esta mañana. Si ha entendido este mensaje, haga algo, dele un aplauso, diga gloria a Dios. Haga algo para Él en esta mañana y dígale: Señor, ahora entiendo la libertad que me has dado. Ahora entiendo lo que soy. Ahora entiendo por qué esta vida que vivo. Ahora entiendo mi posición en el Señor, porque tú me has hecho libre y declare libertad. Y cuando el diablo te quiera hacer esclavo, dígale: no, Señor, yo soy propiedad privada. No estoy en venta. Pertenezco al amo de los amos, al Señor de los señores, al que no me trata mal, al que me hace sentir amado y al que me declara como su hijo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas. Qué bueno es nuestro Dios.